Hola chicos y chicas, muy buenas noches. Vamos a realizar ejercicios de manometría. Como primer ejercicio es el siguiente, ¿ya? Nos dice, en la figura mostrada determinar la densidad relativa del aceite, así como su peso específico. Vamos a recordar algunos términos o algunas definiciones, como por ejemplo lo que es la densidad relativa. En el primer parcial ya han avanzado su teoría y su concepto, pero para recordar, la densidad relativa es una cantidad adimensional definida como la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de una sustancia de referencia. En este caso, la densidad de la sustancia va a ser el aceite, porque nos está pidiendo el aceite, ¿ya? La densidad de referencia va a ser el agua, ¿ya? Usualmente es el agua. Eso es para recordar conceptitos. Después, otra definición es el de peso específico. Esta es una relación ya de la densidad por la aceleración de la gravedad, o sea, la densidad por la gravedad. Aquí algo muy importante ya es respecto a las unidades de la densidad que tiene que estar en el sistema internacional. ¿Y eso qué significa? Que tiene que estar en kilogramos sobre metros cúbicos. Tengan muy en cuenta eso, ¿ya? Ahora, otro conceptito más que seguramente el docente y su auxiliar avanzó es el principio de Pascal, ya que nos indica el principio de Pascal que a una misma altura va a haber una misma presión. En el ejercicio, ¿qué significa? A ver, voy a alargarlo un poquito y voy a cambiar de colorcitos. Eh, mm, ya, ya que nos decía que a una misma altura va a haber una misma presión. Otro de los requisitos, no requisitos, sino para darnos cuenta que este principio es correcto, es cuando el líquido o este líquido va a ser el mismo. Por ejemplo, el aceite es lo que está de anaranjado, ¿ya? Es todo lo que está de anaranjado. Y dice que una presión a una misma altura va a ser la misma. Y aquí tenemos una alturita H. Y si yo digo, y aquí voy a poner mi presión A, y en ese otro puntito lo que es la presión B. Según este principio nos dice que la presión A va a ser igual a la presión B. Y la presión A va a ser igual a la presión B. Y ese principio también vamos a recordar. Entonces, como primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar independientemente la presión A y la presión B. Analizaremos el manómetro. Este es un manómetro en forma de U, ¿ya? Recordaremos que en la parte superior del aceite, ¿qué va a haber? Va a haber una presión que es la presión atmosférica. Yo voy a ponerlo con una presión ATM, ¿ya? Y en la parte superior también del agua, ¿qué va a haber? También la presión atmosférica, ¿ya? Atmosférica. Entonces yo voy a sacar las presiones absolutas tanto en el punto A como en el punto B. Hagamos acá nuestro balance, bueno, algo es más nuestro equilibrio de presiones, ¿ya? Ya. Entonces, para la presión A yo voy a utilizar el colorcito verde, ¿ya? Para mi presión A, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo que es mi presión atmosférica. Presión atmosférica más, ya, la presión atmosférica es lo que está sobre A, más la presión ejercida por la columna, ya, la presión ejercida por la columna. En este caso es el aceite, la presión del aceite, ¿ya? Para recordar la presión ejercida por una columna de fluido, ¿cómo es su formulita? Ya, la presión, perdón, ya su formulita es presión es igual a densidad, gravedad por altura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo mismo para la presión en B. Yo voy a utilizar naranjita. La presión en B. Lo mismo. Va a haber la presión atmosférica más la presión del
agua. Y aquí yo voy a ponerlo como ecuación 2 y la primera ecuación como ecuación 1. Y ahí como condición, y por el principio de Pascal nos decía que la presión A es igual a la presión B. ¿Qué puedo hacer? Puedo igualar, ¿no ve? Tanto la presión A, ya puedo igualar la presión A con la presión B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que 1 es igual, la ecuación 1 voy a igualarla, ¿ya? 1 igual a 2. En este caso vamos a tener lo que es la presión atmosférica más la presión del aceite, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua. Presión atmosférica con presión atmosférica se van. Entonces, ¿qué tengo de esta ecuación? Presión del aceite va a ser igual a la presión del agua. ¿Ya? Yo he llegado a esta conclusión. Que ahorita vamos a continuar. Entonces, llegué a la conclusión de que la presión del aceite va a ser igual a la presión del agua. Ya. Y que, ¿cómo habíamos dicho que es, o cómo podemos calcular la presión ejercida por una columna? Dijimos que era presión es igual a densidad del fluido, gravedad y por la altura. Entonces yo aquí voy a poner densidad del aceite, gravedad por la altura del aceite. Va a ser igual a la densidad del agua, gravedad, altura del agua. ¿Ya? Gravedad con gravedad se van. Ya de esta forma yo solamente tengo la densidad del aceite por la altura del aceite. Va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua. ¿Ya? Y nuestro problema nos está pidiendo, ¿qué nos está pidiendo? La densidad relativa del aceite, ¿no ven? Relativa. ¿Y qué era la densidad relativa? Era la densidad del fluido con una densidad de referencia, ¿no ven? En este caso era el agua. Y tenemos aquí justamente lo que es la densidad del agua. Entonces, esto yo puedo mandarlo al otro lado a dividir. Densidad del aceite sobre la densidad del agua va a ser igual a la densidad relativa del aceite. Correcto. Entonces, yo voy a poner acá densidad relativa, ya, del aceite va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A la altura del agua. ¿Estamos de acuerdo? La altura del agua sobre esta altura del aceite también se puede enviar a dividir al otro extremo, ¿correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? La altura del aceite. Y listo, ya solamente nos toca reemplazar los datos. A ver cuánto es. La densidad de la altura del agua es 0,3 y la altura del aceite es 0,35. Ya, entonces seguiremos acá más abajito. Ya, del agua era 0,3 metros y del aceite 0,35, perdón, sí era, ¿no? Ahora vamos a revisar otra vez. Ya, nos da un resultado, lo metemos a la calco, metro con metro se van y me da a mí un resultado de 0,857. Es adimensional. Ya no olviden poner en sus prácticas densidad relativa y encuadrarlo, ya. 0,857. Igual para su examen.
Tienen que encuadrar muy bien las respuestas. Ya hemos encontrado uno. El segundo nos dice el peso específico. Ya, ¿y qué va a ser el peso específico? Dijimos que iba a ser la densidad por la gravedad. Ya, densidad por gravedad. Ya. Ahorita vamos a recordar nuestra densidad. ¿Qué unidades va a tener? Si no es relativa. Si no fuera relativa tendría 0,857 gramos ml, ¿ya? Y aquí algo para que se memoricen, no memoricen, sino para que se den cuenta y se simplifique más su cálculo. Aquí simplemente van a multiplicarlo por 1000 para que les dé kilogramos sobre metros cúbicos. Ya, esta multiplicación me va a dar 857 por unidades kilogramos metros cúbicos. Entonces, si quieren pasar de gramos ml directamente a kilogramos metros cúbicos, no olviden multiplicar por 1000. Ya, también otra cosita, respecto a la gravedad. Tienen que decir en el examen o pregunten al docente. Ya, pero en este caso yo voy a tomar que es 9,81, que generalmente lo toman. Ya, 857 kilogramos metros cúbicos por la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Poniendo en la cálculo, esto me sale 8407,17. ¿Qué unidades? Newtons sobre metro cúbico. ¿Por qué newtons? Porque kilogramos por metro sobre segundo se da newtons sobre metro cúbico. ¿Ya? No se olviden siempre, al momento también de su examen, encuadrar la respuesta. ...8407,17 newtons metros cúbicos. Listo. Son las respuestas que nos ha salido. Ya, igualito que en la práctica. 0,857 y 8408. Detalles. Ya, pasaremos al siguiente ejercicio. Seguimos haciendo el siguiente ejercicio de manómetros, ¿ya? Para este notamos que hay varios líquidos, bueno, es mercurio, agua y mercurio, y A seguramente es aire porque no nos están indicando tampoco en el problema, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido manométrico, se llama, ¿ya? ¿Cómo se hace este recorrido manométrico? Yo voy a sumar y restar presiones, ¿ya? Aquí recordemos, está abierto este tubito al exterior, entonces aquí va a actuar una presión que se llama presión atmosférica. Ya actúa esa presión atmosférica. Ya luego se inicia el recorrido iniciando por la presión atmosférica. Ya. Con otro colorcito vamos a hacerlo con un verdecito. Ya se inicia haciendo un recorrido haciendo la presión atmosférica, se suma la presión del líquido del mercurio. Luego también se suma lo que es la presión del agua, ya del agua, después otra vez del mercurio, después la presión del aire y así. Esto se llama recorrido manométrico. Ya para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar más este manómetro. Según la primera ley no primera ley, sino según el principio de Pascal, ya nos dice que la presión a una misma altura de un fluido, cabe recalcar y cabe notar que este fluido solamente se trata del mercurio. Y si tienen la misma altura, van a ser presiones iguales, ¿ya? Y se van a eliminar. Entonces va a ser chau.
¿Por qué? Porque si acá yo tengo, digamos, presión 1 y aquí yo voy a tener presión 1 asterisco y hago mi recorrido de manómetros, cabe recalcar también que yo voy a poner un sentido, ya un sentido a mis manómetros. ¿Qué quiero decir? Que todas las presiones que van hacia abajo van a ser positivas, ya, y todas las presiones que suben van a ser negativas. ¿Esto por qué razón? Porque imagínense que ustedes están en una piscina, ¿ya? Están en una piscina y si ustedes se van sumergiendo, ¿qué van a sentir? Van a sentir mayor presión, por eso va a ser positivo. Y si ustedes van subiendo, ¿qué van a sentir? Van a sentir cada vez menor presión, ¿ya? Por esa razón vamos a asignar estos sentidos como abajo positivo y arriba negativo, ¿ya? Entonces, seguiremos con la demostración que quería decir por qué se va a eliminar. Porque si yo cuento de acá presión 1 hasta acá abajo, voy a decir, como está bajando, va a ser más presión 1, ¿ya? Después de este punto, voy a volver a subir. Como está subiendo, ¿qué va a hacer? Menos presión 1, asterisco, ¿correcto? ¿Y qué hemos dicho? Que el principio de Pascal nos dice que las presiones a una misma altura de un mismo fluido van a ser iguales. Entonces P1 va a ser igual a P1 asterisco. Y si son iguales, esta resta se va a hacer ¿cuánto? Se va a hacer 0. ¿Ya? Porque son iguales. Ya. Entonces, ya he explicado esto, vamos a seguir identificando nuestras presiones a una misma altura. Ya. Aquí, otro también. Ya, aquí está. Del agua tienen una misma alturita. Ya, y se van a ir, ¿no ves? Se van a restar, se va a hacer 0. Aquí abajo, otro. Del mercurio. Eso también se va a ir. Listo. Ya, ahora sí empezaremos con nuestro recorrido manométrico. Antes voy a asignar mis puntos de presiones para que de esta forma yo pueda unir mis puntos, porque uniendo puntos va a ser más fácil el recorrido manométrico, ¿ya? Del mercurio, ya de lo primerito. Este es el mercurio, mercurio, y hasta aquí termina el mercurio. Entonces aquí va a ser mi primer punto. Yo a esta presión lo voy a llamar presión 1, pero luego voy a asignar los nombres para que sea más entendible. Ya. Después está el agua. Agua, termina acá y aquí está, aquí termina el agua, mi interfase. Ya, otro punto. Después otra vez mercurio y aquí está. Después otra vez aire y va a estar hasta esta alturita. Y luego se va a igualar a lo que es la presión, a que nos pide ayer en el problema. Ya, entonces hagamos nuestro equilibrio de presiones. Ya, primero va a entrar, ¿qué está entrando? Está entrando la presión atmosférica. Ya, entonces yo voy a poner acá presión atmosférica más, ya, porque está yendo hacia abajo. Yo voy a unir a este punto de la presión atmosférica, nuestro segundo punto que hemos puesto. Y yo a esta presión de esta columna lo voy a llamar presión de presión 1 más la presión 1. Después voy a seguir uniendo puntos. Y como de ese punto al otro punto está subiendo, va a ser negativo. Ya, y a esta presión de esta columna del agua voy a llamar presión 2. Entonces va a ser menos presión 2. Ya. Voy a seguir uniendo. Y a esta presión yo lo voy a llamar presión 3. Ya, presión 3. Y como está bajando, ¿qué signo va a tener? Más, ¿no? Más presión 3. Después, uno este punto con el siguiente punto y noto que está subiendo. Entonces va a ser menos, menos presión, y yo lo voy a denominar como presión 4. Menos presión 4 va a ser igual a la presión de A, del punto A. Ya tenemos nuestro equilibrio. Ya tenemos nuestro equilibrio. Entonces luego vamos a identificar nuestras alturitas. Ya. Pero primero, ¿saben qué vamos a hacer? Trabajaremos todo algebraicamente.
No, de esta forma. Nosotros sabemos que la presión, ¿qué va a ser? ¿A qué va a ser igual la presión? La presión va a ser igual a densidad, gravedad por altura, ¿ya? Eso va a ser la presión, ¿ya? Y si yo quiero convertir de milímetros de mercurio o de milímetros de agua, digamos, en milímetros de mercurio, vamos a realizar la siguiente formulita. Yo voy a decir que la altura de X, ya de X, va a ser igual de cualquier fluido, de agua, de aceite, de lo que ustedes quieran. Va a ser igual a, ya esto, digo, voy a anotar, vamos a demostrarlo. Bueno, demostraremos que la densidad eh, de X, la densidad de X por la gravedad por la altura de X va a ser igual a la densidad del mercurio por gravedad por H del mercurio. ¿Ya? Y si yo quiero transformar en mi alturita a milímetros o metros de mercurio, ¿qué tengo que hacer? Voy a despejar esta incógnita, ¿ya? Gravedad con gravedad se van a ir. Entonces, para transformar H de mercurio, voy a tener la densidad de mi fluido multiplicado por la altura del fluido sobre la densidad del mercurio. Ya, sobre la densidad del mercurio. De esta forma, monte que tengamos metros de agua, vamos a poder convertirlo a milímetros de mercurio o a metros de mercurio. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, presión atmosférica va a estar a nuestra atmósfera. Entonces, yo voy a tenerlo como milímetros de mercurio. Ya tengo esto, la presión atmosférica, que es milímetros de mercurio. Ups. Ya, entonces la presión atmosférica va a estar a milímetros de mercurio. La presión 1, ¿qué es? Presión 1 también va a estar a metros, nos está dando la alturita metros de mercurio. No está bien, solo hay que convertir de metros a milímetros. La presión 2, ya, la presión 2 está es de agua. Entonces no va a ser metros de mercurio, ¿qué va a ser? Metros de agua. Ya, para que sea más bonito. Entonces, la presión 3. La presión 3 va a ser igual a metros de mercurio. Metros de mercurio. La presión 3. Mira que me equivoqué. Y la presión 4, que es metros de aire. Metros de aire. De aire. Ya. Yo voy a transformarlo todo a milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, para el agua tengo que usar esta formulita. Ya. Para transformarlo a milímetros de mercurio. Para el aire también tengo que usar esta formulita. Ya no se olvide. Y como resultado final, la presión A vamos a tenerlo en milímetros de mercurio. Ya empezaremos. Yo acá voy a poner presión 1. Voy a borrar todo. Espero que hayan podido copiar, muchachos, porfa. Voy a borrar todo. Y voy a empezar haciendo mi presión 1. La presión atmosférica sabemos que es 700. Ya. Entonces la presión de la atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de Hg, mercurio. Ahora la presión 1. ¿Cuánto nos dice la presión 1? Es mercurio. Ya, es mercurio la presión 1. Ya, y es mercurio. ¿Y cuánto mide nuestra columnita? Va a ser esto. Ya, voy a alargar aquí las líneas. Vamos a alargar. Y esta es la alturita de la presión 1. Ya, H1 voy a poner. ¿Y cuánto será? Va a ser la D4 menos D3. ¿Ya? Entonces va a ser H1. Voy a borrarlo. Vamos a primero la altura 1. La altura 1 va a ser D4
menos de 3. ¿Ya? Después, para la presión 2, o H2, ¿cuánto va a ser mi alturita de acá? Va a ser T2 menos de 3. T2 menos de 3. ¿Ya? Después, otro. ¿Cuánto va a ser mi altura de mi altura 3? De todo esto, ¿cuánto es? Va a ser D2 menos D1. ¿Ya? ¿Correcto? D2 menos D1. H3. Me he vuelto a equivocar, H2 es esto. H3. ¿Qué dijimos? D2 menos D1. Y la alturita del aire no hay que restar, simplemente es H. Entonces H4 va a ser igual a H. H4 va a ser igual a H. Reemplazaremos nuestros datitos que tenemos en el enunciado y sacaremos ya las alturitas para cada uno. Entonces vamos a reemplazar los datos. D4 menos D3. D4 es 0,5 menos D3. Menos 0,2. ¿Cuánto sería? 0,5 menos 0,2. Sería 0,3. ¿Qué unidades? Metros. ¿Metros de qué? De mercurio. Metros de mercurio. D2 menos D3. Ya, D2 menos D3. D2 es 0,3 menos D3, que es 0,2. Y esto llegaría a ser 0,1 metros. ¿Metros de qué? H2 es agua. Metros de agua. De agua. Para H3. H3 es mercurio. D2 menos D1. 0,3 menos 0,1 metros de mercurio. Y para el aire simplemente es H, que esto llegaría a ser 0,2 metros. ¿De qué? De aire. Ya. Ahora recordamos que cada uno tenemos que transformarlo y convertirlo a milímetros de mercurio. Ya. Vamos a ver con el colorcito. Aquí, por ejemplo, 0,3 metros de mercurio. Aquí simplemente vamos a hacer una conversión. Ya, de esta forma. Este 0,3, ¿dónde está? Ya, este 0,3, vamos a decirlo por cada metro, tiene 100 centímetros. 100 centímetros. Y cada centímetro tiene tiene 10 milímetros. Ya de esta forma va a quedar en metros de agua. Ya, entonces esto vamos a ponerlo en nuestras calculadoras. Y salen 1000,3. No, perdón, no sale 1000, sale 300. 300 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ya, para eso tenemos en metros de agua y vamos a convertirlo a metros de mercurio. Y vamos a usar nuestra formulita que
que les he mostrado hace un momento. Ya recuerden, ya que era metros, para convertirlo a metros de mercurio, iba a ser la altura del fluido, densidad del fluido, dividido entre la densidad del mercurio. Ya, entonces nuestros datitos vamos a aplicar acá. Para convertir a metros de mercurio, metro del fluido, ¿cuánto es? 0,1, 0,1, pero vamos a convertirlo en milímetros. Ya sería en total 100 milímetros. Después, densidad del agua. Densidad del agua es 1 gramo ml. 1 gramo ml. Y esto lo vamos a dividir sobre la densidad del mercurio, que era 13,6 gramos ml. Y estas unidades se van, lo metemos a la calcu y nos va a salir en milímetros de mercurio. ¿Cuánto sale? Es 7,35. 7,353 milímetros de mercurio. Listo. Ahora iremos a la siguiente altura, H3. Esta es metros de mercurio, así que fácilmente podríamos convertirlo a milímetros de mercurio. Sería aquí 200. Hagan sus cálculos, chicos. 200 milímetros de mercurio. H del aire. El aire tenemos a convertir. Sería H para el mercurio. Y H para el mercurio. Primero dijimos H del fluido. En este caso sería 200 milímetros. ¿No ves? 2 metros de aire. Y para milímetros de mercurio, bueno, en milímetros, estos metros a milímetros van a ser 200 milímetros. Ya, espero que no se confundan. La multiplicamos por la densidad del aire. La densidad del aire, ya según internet, encontré que es 0,00120 gramos ml sobre la densidad del mercurio, que es 13,6. Ya por eso les decía que la presión del aire no se considera mucho, ¿no ven? Ya, y como el aire es un gas en todos lados, es la misma presión. Imagínense el globito. Esto vamos a meter a nuestra calculadora y cuánto nos sale. Ya extremadamente chiquitita. 0,0176 milímetros de mercurio. Ya. Ahora sí, vamos a emplazar a nuestra ecuación. Ya nuestra primera ecuación, a la que le estoy poniendo bien. Ya aquí vamos a poner todas nuestras alturitas en milímetros de mercurio. Recordaremos que milímetros de mercurio es una unidad de presión. ¿Ya? Presión atmosférica, ¿cuánto era? 760. Todo está en milímetros de mercurio, así que no lo voy a poner con las unidades, ¿ya? Más presión 1, o sea, la altura 1, ¿cuánto es? 300 milímetros de mercurio. 300. Menos presión 2, ¿cuánto es? 7,35. 35,3. Más presión 3, ¿cuánto es? 200. 200 milímetros de mercurio y menos presión 4, que es H4, ¿cuánto es? 0,0176. Ya todo esto está en unidades de milímetros de mercurio. ¿Ya? Y esto se va a igualar a la presión A. Ahora simplemente vamos a sumar. ¿Ya? Todo esto vamos a meterlo en nuestras calculadoritas. 760 más 300 menos 7,353 más 200 menos 0,0176. Y eso me va a salir con un total de 1252. Presión de A va a ser igual a
1252 unidades milímetros de mercurio. ¿Ya? Y nuestra respuesta, ¿cuánto era? Está en pascales. Ya, entonces vamos a transformar. Yo digo, ¿cuánto es en milímetros de mercurio? Vamos a pasar de milímetros de mercurio a pascales, ¿ya? Yo digo que 760, o sea, una atmósfera, milímetros de mercurio, va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A 10, 13, 25 pascales. Realizamos esta transformación por 10, 13, 25 dividido entre 760. 16.700, 167.003. 167.003,51 pascales. Entonces, lo que le aconsejo para sus exámenes sería colocarlo así. La respuesta, presión en el punto A, es igual a 167.003,51 pascales. Es que entrara. Y siempre no olviden encuadrarlo. Es mejor, encuádrenlo con un color rojo, con otros colores, llévense resaltadores o marcadores o colores, pero resalten sus respuestas siempre. Ya sigamos con un siguiente ejercicio que nos dice: encuentre la diferencia de presiones entre los tanques A y B. ¿Ya? Aquí tenemos dos tanquecitos, tanto el tanque A, ¿ya?, como y el tanque B. Tenemos que encontrar la diferencia de presiones. Dice, ¿qué es diferencia? Es resta, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide encontrar la presión A menos la presión B, ¿correcto? Esta es nuestra incógnita. Nos dan nuestras dimensiones y la densidad relativa del mercurio. Ya aquí está, igual en la respuesta está la diferencia. Yo voy a hacer igual mi recorrido manométrico. ¿Se acuerdan? Abajo va a ser positivo. Ya abajo es positivo. Y arriba, negativo. ¿Ya? Esto vamos a hacerlo, el recorrido vamos a hacerlo igual, solo que aquí voy a resaltar cuál es la diferencia. Va a ser este brazo, está inclinado el brazo. ¿Ya? Entonces, si nosotros medimos la presión de una columna del agua, no vamos a medirlo de una columna inclinada, sino vamos a medirlo de una columna recta. Y para eso vamos a hacer descomposición de triángulos. Probablemente en matemáticas hayan avanzado este tipo de ejercicios de descomposición de triángulos. Es bastante fácil en realidad. Y por lo general siempre... Bueno, más adelante vamos a ver. Ya primero haremos nuestro recorrido de manométrico. Ya. Vamos a empezar por la presión B. Ya. Hagan conmigo, gánenme y luego van a ir asegurándose o verificando si lo han hecho de manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por la presión B. Y la presión B aquí va a ser lo mismo, porque es ahí. Presión B. Ya, hemos dicho que antes de hacer nuestro recorrido haremos como hemos hecho hace rato, ya. Vamos a eliminar las mismas alturas, presiones, ya, presiones a mismas alturas. Como por ejemplo acá esto se va, ¿no ven? Tiene mismas alturas, mismo fluido, misma presión y se va a hacer cero. Voy a poner punto, aquí va a estar mi punto B, ya la presión B. Después esto es líquido, líquido, líquido y aquí viene nuestro segundo punto, que va a ser la presión 1. Y luego va a ser hasta aquí, hasta acá arriba, que va a ser la presión de A. La presión de A, de agua. Aquí dijimos presión B. Entonces bastante fácil. Ya, entonces empezaremos con la presión de B. Presión de B. Ya no vamos a considerar el H, ya saben por qué, ¿no ve? Porque hace rato hemos visto y era bien pequeñito, sumamente pequeñito la presión del aire. Y se podría considerar a menos que sea una altura súper gigantesca, ¿no? Pero en este caso no, porque por la densidad más que todo. Ya. Entonces, presión de B, ya vamos a unir puntos.
como está bajando, vamos a sumar más presión de 1. ¿Ya? Después vamos a subir. Y subir a menos. Menos presión de A. Menos presión del agua. Va a ser igual a la presión de A. ¿Ya? Estoy igualando esta presión. Es como si estuviera calculando la presión absoluta de este tanquecito en el punto A. Y estoy haciendo la sumatoria de toda mi manometría más la presión de mi B, ¿ya? Entonces, nos pide la diferencia. Diferencia de A y B. Y diferencia de A y B, entonces B vamos a mandarle a restar al otro extremo. Entonces va a ser presión de A menos presión de B va a ser igual a presión de 1 menos presión de H2O. Ya. La presión de 1. Veamos. Es todo este amarillito que voy a resaltar. Ya, esa va a ser la presión 1. Presión 1. Va a ser esta columna que está inclinada más esta de 3. Esta columna de 3. Ya trabajaremos eso primero. Ya, entonces aquí les decía sobre descomposición de triángulos. Ya, presión 1 va a ser H4, voy a ponerlo ya porque tiene D4. H4 más D3. Pero H4 está inclinado y dijimos que no se podían sumar las columnas inclinadas, siempre tienen que ser verticales. Entonces H4 va a ser igual a D4 por seno de 45. ¿Ya? ¿No entienden esto? Ya, vamos a hacerlo más entendible aquí al ladito. Ya acá al ladito vamos a dibujar. ¿No entiende? Ya, este es mi D4. ¿Ya? Este es mi D4. Ahí está mi el brazo inclinado. Esto aquí están mis grados, 45 grados te dice. ¿Ya? Si no entienden. Y nosotros tenemos que descomponerlo de manera vertical, porque nuestras columnas para las presiones se suman de una forma vertical, ¿ya? Y necesitamos encontrar ese amarillo que acabo de escribir. Entonces simplemente yo voy a descomponer. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer leyes de senos. Ya, ley de seno. Y yo voy a decir D4 sobre seno de 90 va a ser igual, esto yo lo voy a denominar H4. H4 sobre seno de 45. Seno de 90 es 1 y voy a despejar H4, que va a ser D4 por seno de 45. ¿Ya? Eso, siempre va a ser D4 por seno de, así, del ángulo, cuando tienen esta forma. Miren, tengo mi cateto, perdón, mi resultante, tengo mi ángulo y aquí tengo mi punto de origen. Ya, si el vector que estoy descomponiendo está muy alejado de mi origen, va a ser seno. Ya en este caso, H4 no toca mi punto de origen, no está cerca, ya no toca como esta parte de acá abajo. Ya está muy lejos. Y si está lejos, va a ser seno. ¿De acuerdo? Ya, eso. Espero que hayan entendido bien. Listo. Entonces ya tenemos D4 más D3. Esto lo podríamos recorrer más acá, ¿ya? Ya, entonces para P1, ay, disculpas. Para P1 va a ser H4, que va a ser D4 seno de 45 más D3. ¿Ya?
Y después tenemos que encontrar para P4, para el punto 4, para la presión 4, que es de 1, nada más. No, de 3, ¿no? No, es de 1, de 1, de 1. La presión del agua va a ser igual a de 1. Ya, ahora, ¿qué nos queda? Simplemente nos queda reemplazar los datos y ponerlo en nuestra ecuación. Y acá, nuestra ecuación asterisco, porque ahí está lo que tenemos que hallar. Reemplacemos datos. Ya si ven sus guías, me gustaría que me dictaran, pero lo haremos nomás acá. De 4, ¿cuánto es de 4? 200. Ya 200 ml, milímetros, no ml, milímetros. Seno de 45 más de 3. ¿Cuánto es de 3? De 3 es 460. 460 milímetros. ¿Ya? ¿Milímetros de qué van a ser? Vemos la gráfica y es mercurio, así que normal, nos va a dar el resultado en milímetros de mercurio. Ahora esto metemos en nuestra calculadora. Ya, metemos en nuestra calculadora y decimos 200 por seno de 45 más 460. 601,42 milímetros de mercurio. 601,42 milímetros de mercurio. Ahora para el agua. De 1 es 300 milímetros. Pero nuestro mercurio, ¿qué teníamos que hacer? Transformarlo, ¿verdad? ¿Y cómo íbamos a hacerlo? ¿Cuánto era de 1? 300. 300 milímetros de agua. Por la densidad del agua es 1 y la densidad relativa del mercurio es 13,6. Calculamos. ¿Cuánto es 300 entre 13,6? 22,06. 22,06 milímetros de mercurio. Ya tenemos nuestros datitos y vamos a reemplazar a nuestra ecuación asterisco. Ya presión A menos presión B va a ser igual a presión 1, 601,42 menos 22,06. Sería 579,36 unidades milímetros de mercurio. ¿Ya? Y la respuesta expresado en pascales. Y realizamos una conversión más. Digo que 760 milímetros de mercurio tiene 10, 13, 25 pascales. Metemos en nuestra cálculo. Y nos da 77.241.
241,8 pascales. No olviden encerrar en recuadro. ¿Ya? ¿Cuánto tenía que salirnos? 77.296. 241. Ya son como 50 de diferencia, pero no es mucho, ya no es mucho. Entonces les voy a considerar si les sale así. Ya, ahora vamos a hacer ejercicios de... No, había un ejercicio que una de sus compañeras también nos había pedido. Vamos a ver. Ya vamos a seguir con manómetros, aplicando ciertas leyes empíricas. Ya, igual está en su práctica. En este caso es la ley de Boyle. ¿Ya? Nos dice cuántos centímetros de mercurio debemos adicionar en la rama izquierda, mano derecha, mano izquierda, esta ramita del tubo en forma de U de la sección transversal uniforme para que la altura del aire encerrado disminuya en 1/3 de su valor. Ya primero esta condición vamos a entenderla bien. Ya, nos dice, esto es el aire encerrado, ya, el aire encerrado. Nos dice cuánto de mercurio, o sea, cuánto de mercurio aquí vamos a poder adicionar, cuántos centímetros de mercurio adicionamos a esta sección del tubo para que la altura del aire, que aquí, disminuya en 1/3, en 1/3. Entonces, si yo tengo altura, yo voy a poner aquí altura 1, ¿ya? Ahí, altura 1. Ya en un principio, esa altura 1 va a ser 18 grados. Estado inicial. Esta altura 1 va a ser igual a 18 centímetros. En el estado final, dice que tiene que disminuir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que este líquido de mercurio va a aumentar, ¿ya? Y la altura del encerrado del aire disminuye, aunque recordemos, no dice que está disminuyendo, bueno, sí está disminuyendo, dice la altura, para que la altura del aire encerrado disminuya, ¿ya? Si antes va a ser H1, después va a ser este H1 menos esta alturita X que ha disminuido. ¿Estamos en lo correcto? Ya, entonces para el estado 2 va a ser H1 menos X. Ya, eso va a ser mi H2. Y nos está pidiendo que cuánto va a ser la altura en 1/3 de su valor, H2. Y este X, ya en nuestra condición, ¿qué nos está diciendo? Para que la altura del aire encerrado disminuya en 1/3 de su valor, que va a ser 1/3 de 18 de su valor, 1/3 de 18. ¿Qué esto va a ser? Que esto va a ser 6 centímetros. ¿Ya? Voy a volver a dibujar el tubo, ya con esas condiciones. Ya creo que aquí nomás nos dice cuánto de centímetro de mercurio vamos a aumentar. Ya no está pidiendo esto. Igual se va a llenar acá. Para que cumpla esta condición de que el H2, ya aquí voy a escribirlo mejorcito, el H2 va a ser igual a H1 menos 6 centímetros. H1 es 18. 18 menos 6, 12 centímetros. ¿Ya? Entonces nos está diciendo cuántos centímetros de mercurio voy a necesitar para que yo tenga H2, o sea, en este nuevo H2, esto va a ser mi H2, sea 12. ¿Ya?
Es la pregunta. Sigamos con el siguiente ejercicio. Aquí vamos a aplicar lo que es la ley de Boyle, ¿ya? Nos dice cuántos centímetros de mercurio debemos adicionar en la rama izquierda. Esta es la rama izquierda del tubo en forma de U de sección transversal uniforme para que la altura del aire encerrado disminuya en 1/3 de su valor. ¿Ya? Ahorita este es un estado inicial. Pongámoslo así. Estado inicial. Más acá. Ya vamos a poner inicio solamente. Inicio. ¿Ya? Luego vamos a dibujar, o en este caso yo voy a colocar el mismo tubito para que sea el estado 2. Ya estado 2 o final. Al ladito pondremos. Ya, va a haber entonces dos estados. Una que va a ser al principio y otra que va a ser al final. ¿Ya? Para que la altura del aire encerrado, o sea, este aire de acá dice, nuestra alturita es de 18, disminuya en 1/3 de su valor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta altura del aire que está acá encerrado va a disminuir. ¿Cuánto va a disminuir? 1/3 de su valor. ¿Y cuál es 1/3 de su valor? Ya, simplemente eso vamos a poner acá. Ya. Va a ser 1/3 de su valor. ¿Cuál es su valor? 18 por 18. Póngale a la calculadorita cuánto le sale. 6, ¿correcto? 6 centímetros. Ya, entonces nos dice que va a disminuir X y X vale 6 centímetros. Ya, entonces como altura final, ¿cuánto vamos a tener? Ya, como altura final, 18 menos 6 va a ser 12. 12 centímetros. ¿Ya? ¿Se entiende? Dice que está disminuyendo 1/3 de su valor inicial, o sea, de 18. Y yo digo que 1/3 X, 1/3 de su valor, o sea, de H, va a ser igual a 1/3 de 18. Lo vamos a meter a la calculadora y nos va a salir una nueva alturita. Bueno, no una nueva alturita, sino que esto es la cantidad que se está disminuyendo, 6 centímetros. Y mi altura 2 va a ser los 18 menos ese 1/3 que se está disminuyendo, o sea, menos ese 6 centímetros, que nos va a dar como 12 centímetros. ¿Ya? Nos pide cuánto de mercurio. Nos dice cuánto de mercurio. ¿Qué altura de mercurio? En centímetros de mercurio vamos a adicionar. Ya que yo voy a poner Y. ¿Cuánto será este Y? Para que se disminuya la altura del aire encerrado. Ya, eso nos está pidiendo. Esto es nuestra incógnita. Esta es nuestra incógnita. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar lo que son las leyes de Boyle. Como hace rato les estaba diciendo, aquí va a ser un estado inicial 1, y aquí va a ser un estado final 2. ¿Ya? Ahora sí, si hacemos nosotros para el estado final 2, ya, poner otro colorcito, digamos naranjita, ya, vamos en nuestro equilibrio de presiones, vamos a meter esta nueva altura que yo voy a llamarle H mayúscula. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer esta H mayúscula? Miren, aquí si nos fijamos, va a ser la misma altura disminuida, ¿no ve? La misma. ¿Y esto qué? ¿Cuánto hemos calculado?
6 centímetros. Ya. Mi H mayúscula va a ser igual a Y, que es mi incógnita, más 66 centímetros menos, ¿cuánto? 6 centímetros. ¿Ya? Eso va a ser mi H mayúscula para mi estado final. Lo pondremos acá abajito. Ups. Ya, H. Ya. Esta está en su práctica de Boyle. Ya. De leyes empíricas de Boyle. Y en Boyle nos decía que P1 por B1 va a ser igual a P sub 2 por volumen 2. Entonces, ¿qué vamos a realizar primero? Vamos a calcular las presiones tanto en el estado inicial como en el estado 2 y también los volúmenes. El volumen, el tubo, o sea, nuestro tubito, podemos asemejarlo como un cilindro, ¿ya? Este tubito así, como el cilindro. ¿Ya? Y el volumen del cilindro o el volumen de cualquier cosa siempre uniforme siempre va a ser el área por la altura. Ya recuerden eso. El volumen siempre es mi área por la altura. Cilindros. ¿Ya? Entonces yo voy a encontrar la presión 1. Ya con este recorrido manométrico. Para empezar tenemos, es como está abierto al aire, al ambiente, vamos a tener una presión atmosférica. Ya una presión atmosférica. Luego dijimos que íbamos a unir puntos, va a ir así. Como está bajando se va a sumar y va a ser más la presión del mercurio. Ya, este va a ser mi presión inicial. Reemplazaremos datitos. Presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Más presión, porque he puesto aire, sí, digo agua, sí es mercurio. Más la altura del mercurio, que es 66 centímetros. En milímetros, 660 milímetros de mercurio. Entonces nuestra presión inicial, presión 1, ¿cuánto es? También es la presión inicial, 760 más 660. Con sus cálculos, chicos, 760 más 660. 1420. 1420 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora, vamos a encontrar lo que es la presión 2. Presión 2. Ya la presión para este estado 2. También está expuesto al aire, entonces obviamente vamos a tener la presión atmosférica. Presión atmosférica. ¿Ya? Presión atmosférica. Dibujaremos. Que lo he hecho muy juntito esta H. Recuerde que estamos restando el 6. Primero tenemos una presión atmosférica, ¿de acuerdo? Y luego vamos a seguir bajando y vamos a tener la columna de mercurio, que va a ser H. ¿Ya? H mayúscula. Entonces, como presión 2, tenemos la presión atmosférica más H. Reemplazando. La presión atmosférica va a ser igual a 760 milímetros de mercurio más H. H, que es 66 menos 6, ¿cuánto es? 60, ¿no ve?
60 centímetros, pero vamos a convertirlo a milímetros, que va a ser 600, más 600 milímetros de mercurio, más Y. ¿Ya se ha convertido? ¿De dónde sale este 600? ¿Se ha entendido? Ya, si no han entendido, vamos a verlo aquí también. Ups. Ya yo tengo H. Ya tengo H que va a ser igual a... Vamos a sumar. 66 menos 6, ¿cuánto es? 60, ¿no ve? 60 centímetros, pero yo quiero a milímetros. Y 10 centímetros a milímetros van a ser 600 milímetros más Y. Ya, solo hemos sumado y convertido a milímetros. Aquí siguen metros, ¿por qué? A milímetros. Ya, si no han entendido, haremos eso. Y ahora reemplazaremos datitos. Ya, esto. Todo esto es H mayúscula, por si acaso. Ya, seguiremos. Operaremos. Entonces la presión 2, ¿cuánto va a ser? Sumaremos 760 más 600. Más 600 es igual a 1360. Milímetros de mercurio más Y, que es nuestra incógnita. ¿Ya? Ahora sí, reemplazaremos a nuestra ley. No, ¿qué nos falta? Los volúmenes. Correcto, antes que nos olvidemos, volúmenes. Volumen 1. Ya, en el volumen dijimos que era área por la altura, ¿no ven? Y altura 1. ¿Cuánto es mi altura 1? 18. Entonces vamos a reemplazar área por 18 centímetros. ¿Ya? Aquí está mi alturita 1. Altura 1, 18. Altura 2. Esta es mi altura 2. ¿Y cuánto era? 12. ¿Ya? Entonces, para el volumen 2 va a ser área por altura 2. Área por altura 2, que era 12 centímetros. Listo. Ahora reemplazaremos a nuestra ley de Boyle. Ya vamos a reemplazar lo que son presión 1, presión 2, volumen 1 y volumen 2. Ya vamos a trabajarlo con negrito. Presión 1 es 1420 ya milímetros de mercurio por volumen 1, área por 18 centímetros. Igual. Presión 2, 1360 más Y. ¿Ya? Por volumen 2, área por 12 centímetros. Centímetro con centímetro se va, área con área se va. Y ahora vamos a despejar Y. ¿Qué va a ser? Y, que es 1420 por 18 sobre 12 milímetros de mercurio, porque hemos eliminado centímetros con centímetros. ¿Sí? Menos, ya, eso primero. ¿Cuánto les sale, chicos? Calculen. Practiquen conmigo. 1360 más Y igual a 2060.
130 milímetros de mercurio. Esto también va a estar en milímetros de mercurio, por si acaso. Ya. 1360 voy a enviar al otro extremo a restar. Entonces yo voy a tener, ya restando me da a mí 770 milímetros de mercurio. Como nos piden centímetros, digo que nos tenemos que añadir 77 centímetros de mercurio. Ya, no olviden encerrar. Ya, pasaremos a nuestro último ejercicio. Dice, en el laboratorio de ingeniería química de la UNSA, ya nos está diciendo laboratorio de ingeniería química de la UNSA. Esto nos está dando a entender que la presión atmosférica va a ser de La Paz, y en La Paz la presión atmosférica, ¿cuánto es? 495. 495 milímetros de mercurio. Tienen que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios. Si les dicen La Paz o a nivel del mar, etc. Se tiene el sistema mostrado en la figura. El recipiente es rígido y contiene 8 litros de oxígeno. Nos dice que el recipiente es rígido, o sea que no se va a agrandar ni empequeñecer. Ya contiene 8 litros de oxígeno. Yo voy a poner volumen de mi recipiente. Volumen del recipiente va a ser igual a 8 litros. Una temperatura de 20 grados centígrados. 20 grados centígrados, y yo siempre voy a trabajar en Kelvin. 293 Kelvin. ¿Ya? Dice, si se extrae, ¿qué significa? Que se quita. Se extrae 200 miligramos de oxígeno, teniendo en cuenta que L es 15, debe ser L1, L2 y L3. L1 es 15, L2 80 y L3 70. Además que aquí no hay especificaciones, pero aquí nos damos cuenta que 13,6 del mercurio, 1 gramo es del agua y 0,82 del queroseno. ¿Ya? Dice determinar la masa del oxígeno que queda en el recipiente. B, la masa adicional de oxígeno que deberá extraerse para que la presión interna se iguale a la atmosférica. Ya, haremos primero el inciso A. Ya, empecemos con el inciso A, determinar la masa del oxígeno que quede en el recipiente. Ya, para ello vamos a encontrar primero lo que es la presión absoluta. La presión absoluta es la presión del gas, la presión manométrica más la presión atmosférica. Ya no olvidemos eso. Ya, y como lo que acabamos de hacer, recordaremos manometrías, ¿ya? Entonces, voy a hallar mi presión absoluta. Ya, aquí este es mi manómetro. Aquí va a ver la presión atmosférica porque está abierta a la atmósfera. ¿Ya? Nos va a ser la presión atmosférica más la presión del queroseno. A ver, porque estamos uniendo puntos. Más la presión del agua. Ya seguimos bajando. Y más la presión del mercurio. Va a ser igual a la presión del gas. ¿Ya? Y en el ejercicio pasado, ¿qué dijimos? Que no podemos trabajar con columnas que estén inclinadas. ¿No ve? Tienen que ser columnas rectas. Y para eso vamos a descomponer cada una de las columnas. Y que ya les he dicho cómo tenemos que trabajar, ¿verdad? Para el queroseno. Vamos a hacer solamente un ejemplo. Ya siempre van a utilizar esta formulita. Vean como fórmula, pero en física también lo ven. Para el queroseno va a ser L3.
para queroseno es L3, sus grados son 60 grados. Dijimos que necesitamos trabajar con columnas verticales. Entonces necesito encontrar cuánto es esta H3. H3. ¿Ya? Y hace rato habíamos deducido que H3 va a ser igual a ¿qué? L3 por seno de 60. ¿Ya? Para el H2, para el agua también va a ser L2 por seno de 60. L1, H1, perdón. Para el mercurio va a ser L1 por seno de 60. ¿Ya? Así vamos a descomponer. Así va a ser nuestras descomposiciones. Descomposición, descomposición, descomposición. ¿Ya? Entonces continuamos. Yo voy a decir que mi presión atmosférica más presión del queroseno, que va a ser H3, L de 3, seno de 60, más la presión del agua, que va a ser H2, L de 2, seno de 60, más de mercurio, H1, que va a ser L de 1, seno de 60. Todos son grados por si acaso, ¿ya? Grado, 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 grado. Ahora vamos a reemplazar lo que son nuestros datitos. ¿Ya? Esto va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no todos están en milímetros de mercurio. La presión atmosférica es 495 milímetros de mercurio. La presión de queroseno, L3, está ¿en cuánto? Está en centímetros de querosenes. Y esto vamos a convertirlo a milímetros de mercurio. Ya saben, ¿no? Multiplicar por la densidad del fluido sobre la densidad del mercurio. Siempre, ¿ya? Multiplicar la altura del fluido por la densidad del fluido sobre la densidad del mercurio. Y así se convierte. L1. Esto va a ser L1, 2, 3. Está bien. 1, 2, 3. Ya, L1 es 15 centímetros. L2, 80. L3, 70. 15, 80, 70. 15, 80, 70. Ya, entonces seguiremos. Digo que la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? Es en la ciudad de La Paz, así que va a ser 495 milímetros de mercurio. Más L3. L3. ¿Qué es L3? Es queroseno. Y L3 son 70 centímetros. En milímetros, 70 centímetros sería 700. 700 milímetros por seno de 60. Pero, que hay un pero. No está bien, ¿por qué? Porque son metros de o milímetros de queroseno. Queroseno. El otro es... no, perdón, aquí. Esto es queroseno. Esto es... ¿qué es? Agüita y el otro es mercurio. Ya, esto es agua. Y el último es mercurio. Entonces tenemos que volver a milímetros de mercurio. Ya está en milímetros. Tenemos que convertirlo a mercurio. Y para eso teníamos que multiplicar por su densidad del fluido
¿Cuánto es la densidad del querosene? 0,82. ¿Ya? 0,82. 0,82 y dividir por la densidad del mercurio, 13,6. Ya, ahora el siguiente, vamos a hacer del agua. ¿Cuánto es L2? L2 son 80 centímetros, en milímetros 800 milímetros, ¿ya? 800 milímetros. Entonces vamos a tener 800 milímetros. ¿De qué? De agua, ¿no ve? Por seno de 60. Como es de agua, ¿qué teníamos que hacer? Multiplicamos por la densidad del agua, que en este caso va a ser 1, y dividimos con la densidad del mercurio, que va a ser 13,6. Listo. Y finalmente para L1, H1. L1 nos dice que son 15 centímetros. 15 centímetros a milímetros sería 150. 150 milímetros. ¿Milímetros de qué? Milímetros de mercurio. Entonces no hay necesidad de convertir y lo dejamos así nomás. Ahora, todos con sus calculadoras, porfa. ¿Y cuánto me sacan lo que es la presión del gas? Ya, a mí me sale 735. 735 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, ¿qué nos dice el inciso A? Dice la masa del oxígeno que queda en el recipiente, ¿ya? Aquí vamos a aplicar lo que es la ecuación de estado. ¿Ya recuerdan cómo es la ecuación de estado? Pavo ratón. La ecuación de estado es pavo ratón. O masa sobre peso molecular. ¿Ya? ¿Tenemos presión? Sí, acabamos de encontrarlo. ¿Tenemos volumen? Sí, nos dice 8 litros. ¿Tenemos la constante? Sí, para milímetros de mercurio es 62,4. ¿Tenemos temperatura? Sí, que nos dice 20 grados centígrados. ¿Tenemos masa? No. Entonces vamos a hallar eso, lo que nos está pidiendo encontrar. ¿Tenemos peso molecular? Sí, es del oxígeno. ¿Ya? Entonces voy a despejar de acá lo que es mi masa. Por si acaso es una masa total, no es la masa que queda, la masa total. Va a ser la presión del gas, volumen, por peso molecular, sobre la constante, por la temperatura. Agregamos nuestros datos. Presión del gas, 735 milímetros de mercurio. Por volumen, era 8 litros. Peso molecular era oxígeno, 16 por 10 más 16, 16 por 16 más 16 es 32, ¿ve? 32 gramos mol. La constante para milímetros de mercurio, ¿cuánto es? 62,4 milímetros de mercurio por litro, Kelvin, mol. Por la temperatura, ¿cuánto era nuestra temperatura? 20 grados centígrados, 293 Kelvin. Kelvin con Kelvin se van, litro con litro se van, milímetros de mercurio por milímetros de mercurio se van, mol con mol se van, quedándonos así solo gramos. Y entonces, de masa. Todo lo vamos a meter a nuestra calculadora, en nuestro cálculo. ¿Cuánto nos sale? 735 por 8 por 32 sobre 62,4 por 293. 10,29 gramos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer nuestro balance, ¿ya? Masa que se queda, o mejor,
masa total, lo que acabamos de encontrar, va a ser igual a la masa que se queda, yo voy a ponerlo con el Q, masa que se queda, menos, o más, perdón, la masa que se extrae. Ya en el inciso nos está pidiendo cuánto de masa está en o se queda. Voy a despejar. Masa que se queda va a ser la masa total menos la masa que se extrae. ¿Cuánto se extrae? 200 miligramos. Ya, 200 miligramos. Sigamos. Masa que queda entonces va a ser igual a la masa total que nos ha salido 10,29 gramos. Ya nos ha salido 10,29 gramos menos masa que se extrae, que era 200 miligramos. Ya, tenemos que convertirlo a gramos. Decimos que 1, 2, 3 miligramos es un gramo. Ya, miligramos con miligramos se va. Ahora haremos esta suma, simplemente. Masa que queda 10,29 menos 200 sobre 1000. Ya. Y justo que ahorita estaba revisando, no, me he olvidado algo. Ya. Ese 150 es inclinado y nosotros lo hemos descompuesto. Entonces, ¿cómo tenía que salir? Teníamos que multiplicar acá por seno de 60. Ya, ahí ya nos da otra presión. ¿Cuánto nos da? Calculen a ver. Ya nos da un nuevo resultado que es 712. Ya, y por ende también va a cambiar la masa. Revisen, chicos, siempre antes de seguir continuando. Son cosas que pasan y tal vez en el examen va a ser peor porque su tiempo es limitado. Ya, 712 por 8 por 32 dividido en 3, 62,4, 223. Nos sale 9,97. Ya, esa es nuestra nueva masita. 9,97 gramos. Ya, conseguiremos. La nueva masa es 9,97 menos 200 por 1 sobre 1000. Nos sale 9,77 gramos. ¿Ya? No olviden siempre encuadrarlo y poner pertenece al inciso A. ¿Ya? Inciso B, ¿qué nos dice? Ya, entonces para el inciso B nos dice la masa que se tiene que adicionar de oxígeno, masa adicional de oxígeno que deberá extraerse para que la presión interna se iguale a la atmosférica. ¿Qué nos dice? Que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, que en este caso va a ser 495. Con eso vamos a aplicar también la ecuación de estado y vamos a encontrar nuestra nueva masita. ¿Ya? Vamos a usar esta misma ecuacióncita que hemos despejado. Ya, que dice masa es igual a la presión V del gas, volumen, peso específico. Peso molecular. Entonces va a ser igual. Masa va a ser igual presión, volumen, la constante, la temperatura por el peso molecular. Ya, presión del gas. Nos dice que nuestra presión tiene que ser igual a la atmosférica. Entonces va a ser 495. No voy a poner unidades, ustedes ya ponen con más calmita. 8 litros por 32, 62,4 por 293. Ya, entonces ponemos esto en nuestra calculadora, que es 495 por 8 por 32, dividido entre 62,4, dividido entre 293.
que nos sale 6,93 gramos. 6,93 gramos. ¿Ya? Entonces nuestra masa 2 es 6,93 gramos. Y nos está diciendo cuánta masa tenemos que extraer para que al final nuestra masa, nuestra presión sea igual a la presión atmosférica, ¿ya? Nos dice la masa adicional de oxígeno que deberá extraerse, o sea, la masa que nos queda, cuánto más se tiene que extraer para que la presión interna se iguale a la atmosférica. Tiene que igualarse a la atmosférica. Entonces, yo tengo aquí mi masa que queda. Ya tengo acá mi masa que queda. ¿Ya? Y me está diciendo cuánto tengo que extraer, lo que yo... cuánto tengo que extraer para que mi presión sea igual a la atmosférica. Y cuando yo tengo una presión igual a la atmosférica, me queda una masa de 6,93. 6,93. ¿Ya? Entonces la masa que se extrae va a ser igual a la masa que queda menos a la masa 2. ¿Ya? Masa que se extrae. Masa que queda, ¿cuánto es? 9,77. Masa 2, ¿cuánto es? 6,93. Pongan sus calculadoritas y van a sacar 2,84 gramos. No olviden siempre encerrar sus respuestas en un de cuadro, poner inciso B. ¿Ya? Entonces, tengo que extraer 2,84, ¿ya? A mi masa que queda, que es 9,77, voy a extraer 2,84 gramos. Me va a quedar 6,93 gramos para que mi presión, ya, para que mi presión final del gas sea igual a la atmosférica. ¿Ya? Eso me está queriendo decir ese inciso. Eso es todo por hoy, chicos y chicas. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos y vamos a tratar de responderles en la brevedad posible.